Sí, yo pienso que el aporte de la comunicación sería más de perspectiva que de contenido, porque la perspectiva de la pastoral, en el fondo sería repetir todo, pero apuntado a aplicarlo a la explicación de la gente. Pienso que se podría resumir en esa insistencia del Papa en la necesidad de tomar conciencia, que es lo que claramente se ve en los chicos y las chicas que no tienen conciencia de lo que están haciendo al casarse, ¿no? Y pienso que así como ante una pandemia hay una campaña de concientización, de alguna manera esto, si bien esto es más de ámbito académico, redunda al final en eso, ¿no? Y en justamente una concientización de la importancia de la formación, que el Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? Comparándolo con la formación muchas veces de los sacerdotes y de lo precario de la preparación para el matrimonio, pero sobre todo pienso que hay un problema de parcialidad en el modo de encarar el contenido y sobre todo también de falta de conciencia de la ontología de las cosas, ¿no? Y por eso un poco todo lo que decía recién Beto, Jaime, pienso que es lo que es parte de lo que se ignora, ¿no? Otro tema que me parece que ni siquiera se toca, pero ni se huele, es el tema del celibato, con el que es muy, si no se toca el celibato es como muy difícil entender qué es el matrimonio, realmente, ¿no? Y pareciera como, bueno, ¿para qué nos implicaría el celibato, ¿no? Si nos vamos a casar? Bueno, justamente porque se van a casar. Pero eso lo explica muy bien el Papa. Y bueno, o sea que un punto sería el celibato, un segundo punto sería la responsabilidad personal recíproca, como lo decía recién, y pienso que justamente en relación con las experiencias originarias que nos explicaba Seman de la soledad y la unidad. Y por último, que pienso, y el Papa pienso que también toca bastante el tema, la relación, la importancia de la relación personal con Dios, ¿no? Y el don del Espíritu Santo de piedad, que le da mucha importancia y que termina también relacionándolo con la fecundidad y como paradigma la Virgen. Bueno, voy a liquidar el resto en los minutos que quedan. Entonces, en primer lugar, pienso la importancia del tema del celibato, esta realidad humana y divina que la teología del cuerpo constata en el matrimonio, a partir del análisis de la carta de San Pablo a los Efesios, la podemos constatar en la entrega del celibato por el reino de los cielos. Como diría Juan Pablo II, estos dos estados en cierto sentido se explican y complementan mutuamente. Por eso, así como los que eligen voluntariamente la continencia a ejemplo de Cristo, deben elegirla por el reino de los cielos y no como consecuencia de cualquier otro cálculo, explica el Papa. Dice el autor que entonces, según la intención fundamental de Cristo, en la respuesta a los fariseos, si alguno elige el matrimonio, debe elegirlo tal como fue instituido por el Creador, desde el principio, y debe buscar en él los valores que corresponden al designio de Dios. Bien, pasando al tema de la responsabilidad, San Juan Pablo II hace un análisis detallado del matrimonio como sacramento en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, todos saben, y algunas ideas principales serían el sometimiento recíproco, el amor del marido a la mujer como Cristo a la Iglesia y la relación entre este sacramento grande y la redención del género humano. Cito acá en verdad Mulieris Dignitatem, Blanca me hizo ver que ahí estaba todo, la verdad que me falta mucho por estudiar la Mulieris Dignitatem y redescubrir el contenido, es impresionante porque son las audiencias. Sí. Si el autor de la carta a los Efesios, dice el Papa en esa carta, llama a Cristo esposo y a la Iglesia esposa, confirma indirectamente, mediante esta analogía, la verdad sobre la mujer como esposa, y el esposo es el que la ama, la esposa es amada, pero es la que recibe el amor para amar a su vez. Bueno. Tomar conciencia de la ontología antropológica, para no decir humana, de estas verdades, pienso que también viene a cuento de una cita, que a mí me parece muy buena, del teólogo alemán Matthias Scheven, que ya en el siglo XIX escribió que la novedad del sacramento del matrimonio se debe a que el matrimonio sacramental está en relación real, esencial, intrínseca con el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia, que hunde sus raíces en Él, que está entrelazado orgánicamente con Él y por tanto participa de su naturaleza y de su carácter sobrenatural. No es simplemente un símbolo de este misterio, sino que lo representa en sí mismo realmente, o sea, mostrándolo activo y eficiente. Como se puede ver, la teología del cuerpo nos hace tomar conciencia de que la analogía de San Pablo en la carta a los Efesios no es una mera comparación,
sino que una relación ontológica entre uno y otro término de la analogía, porque el ser humano, mujer y varón, es realmente imagen y semejanza de la Trinidad. Esto, explicando sobre unos novios, me hizo gracia porque hablábamos de estos temas y se miraron entre ellos como si hubiera un problema, ¿no? Yo dije, ¿pasa algo? Y me dicen, bueno, es que en verdad, pienso que sí, ¿no? Porque habíamos reservado una capillita y nos parece que nos tendríamos que casar en la catedral con todo lo que está explicando, ¿no? El Papa, al citar que varón y mujer deben estar sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo, explica que el autor de la carta habla del temor de Cristo en un sentido análogo a cuando habla del temor de Dios. No se trata de miedo, sino de pietas, nacida de la profunda conciencia del misterio de Cristo, que debe constituir la base de las relaciones recíprocas entre los cónyuges. Juan Pablo II ya había explicado que no descubriremos hasta el fondo la riqueza de los textos paulinos si no tenemos en cuenta que el misterio de la redención fructifica en el hombre también de modo carismático. El Espíritu Santo, que según las palabras del apóstol, entra en el cuerpo humano como en el propio templo, habita en él y obra con sus dones espirituales. Entre estos dones conocidos en la historia de la espiritualidad como los 7 dones, el más apropiado a la virtud de la pureza parece ser el don de piedad, eusebeia donum pietatis. Si la pureza dispone al hombre a mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, como leemos también en la carta a los tesalonicenses, dice el Papa, la piedad, que es el don del Espíritu Santo, parece servir de modo particular, sensibilizando al sujeto humano para esta dignidad que es propia del cuerpo humano en virtud del misterio de la creación y de la redención. Bueno, y por último, para terminar, el Papa también declara que las relaciones recíprocas del marido y de la mujer deben brotar de su común relación con Cristo. Podríamos decir que brotan de su piedad. San Juan Pablo II afirma que el matrimonio como sacramento brota del misterio de la redención y es concebido al hombre histórico como gracia y a la vez como etos. Como sacramento de la Iglesia es también palabra del Espíritu que exhorta al hombre y a la mujer a modelar toda su convivencia, sacando la fuerza del misterio de la redención del cuerpo. Por lo tanto, concluyo, no se trata de prepararse para llevarse bien y ser comprensivos, sino para imitar el amor de Cristo, que es redentor. No se trata de prepararse solo para gozar de la unión conyugal sin cometer pecados, sin glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Habría que desarrollarlo más. No se trata de tener más o menos hijos, sino de ser plenamente fecundos.